pensamiento y tu hablar, los cuales tienen que estar alineados para cumplir la misión que el Señor te da. De Dios diciendo: este es mi Hijo amado, y se ve el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y entonces la presencia misma de él impresionante. La disciplina no es castigo, sino que la disciplina es por el propósito de que hayan frutos sobre la persona, que es el objetivo de esa disciplina.
Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Hermoso Dios, que nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestra tierra, sea como en el cielo. El mandato que tenemos por parte del Señor es orar y es actuar, llevando la semilla del reino de Dios y plantándola en todo lugar, cambiando con nuestra vida y con nuestro testimonio todos los ambientes alrededor nuestro. El hogar, el secular, en la iglesia, para que cuando el Rey regrese a la tierra, sea en la tierra como en el cielo. Porque el reino de Dios es como un poco de levadura que es injertado en la masa hasta que toda la masa se leude. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos portadores de su Espíritu y del reino de Dios. Descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador
amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi Salvador, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi amor, mi Padre, mi único Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Tú traes libertad, Aleluya. tú traes libertad. Tú traes libertad. Tú traes libertad. Traes libertad. Tú traes libertad. Tú traes libertad. está aquí. Oh, santo, 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 santo. Dios está Y aquí. mientras te adoramos, Dios,
Tú rompes cadenas. Tú traes libertad a las vidas, a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Sanidad. Sanidad. Oh, sanidad. La acción de la sangre de Cristo en tu vida ahora. La acción libertadora, sanadora, la acción salvadora de la sangre de Cristo, la acción de la resurrección. El Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios. Él resucitó por causa tuya, por causa mía. Él puso en acción el derramamiento de su sangre, resucitando y poniendo esa autoridad en nuestra vida. Hoy eres libre. Hoy eres libre por causa de la libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó y está sentado a la diestra de Dios, gobernando con autoridad, con todo poder y toda gloria. Y en esa libertad, tú eres libre hoy. Tú eres sano. Tú eres salvo por la libertad de Cristo. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí. Gracias, Dios. Dios está sí, contigo. Señor. Sí. Dios está donde tú estás. Dios está donde tú estás. Dios está. Dios está. Él es fiel. Él es fiel. Dios está. Dios está aquí. Dios santo, precioso. Oh, aleluya. Dios está aquí. Oh, aleluya. Santo y eterno eres, oh Dios. Grande y misericordioso. Para siempre, Señor, es tu gloria. Para siempre es tu misericordia. Oh Dios, llena la tierra con tu gloria, Señor. Bendito eres, Padre, bendito. Alabado tu nombre. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, santo. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no
puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tu majestad. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar Tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. hermoso Dios. Tú estás aquí. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Úsanos para ti, Jesús. Para ti. Nuestras vidas son para ti, Jesús. Para ti, Dios les bendiga, mis amados. Tengo un mensaje que me dio el Señor esta mañana y quiero compartirlo con ustedes. Hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis cuando me ha tocado a mí predicar. Y yo pienso que no es un mensaje reactivo a todo lo que está pasando allá afuera necesariamente, sino que el Señor ha atraído mi atención a este libro últimamente. Pero el tema acerca de los últimos días, acerca de escatología, Dios ha estado lidiando en mi corazón desde hace más de 10 años con respecto de ello. Me acuerdo muy bien que yo tuve un encuentro con el Señor, un encuentro escuchando una prédica de uno de mis pastores, en donde el Señor me habló y me dio esa voz fuerte en mi espíritu
diciéndome de que mis pensamientos acerca de los últimos días no eran correctos. Más que nada la frase que escuché fue que el final no va a ser como me lo enseñaron a mí. Entonces, y entendiendo de que mi manera de comprender los últimos días es como es la enseñanza popular allá afuera, con respecto de la enseñanza del anticristo, del rapto de la iglesia, del milenio, del Armagedón, el juicio del gran trono blanco, todo esto comúnmente. Entonces, lo que ha pasado a través de los años es de que Dios ha refinado mi atención en lo que es más importante. No es el tratar cuando estoy tratando de decirte de que estoy teniendo una enseñanza o un pensamiento más superlativo a lo que tenemos allá afuera. No, pienso más de que hay muchas cosas con respecto de los tiempos en los que vivimos que realmente es un misterio. Entonces, y el tratar de descifrar ese misterio ha sido nuestra obsesión por muchos siglos. Y más que nada hoy en día, que estamos en estos días tan locos como los que estamos viviendo. Sin embargo, el tratar de obsesionarse en sacar una verdad por encima de lo que la Escritura dice, es quitarnos del enfoque de las prioridades de lo que Dios realmente nos quiere decir. Es como decir de que hay muchas cosas que nosotros vemos en libros como Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, el libro el libro de Apocalipsis. Y uno a veces hace muchos comentarios de las cositas pequeñas que uno mira para pintar esto mejor. En el libro de Apocalipsis es como mirar una pintura de arte. Un doctor Jonathan Walton, menciona en uno de sus libros de que ver el libro de Apocalipsis es como mirar una pintura de arte y uno tiene que tomar unos pasos hacia atrás para poder mirar toda la pintura. De otra manera, uno se concentra en cosas pequeñitas que están alrededor de la pintura y uno empieza a crear ideas solamente en los detalles de lo que uno ve en la pintura, pero no en toda la foto de la pintura. Para que uno pueda comprender una pieza de arte, uno tiene que entender el mensaje de la pintura, el propósito de la pintura, cómo fue la pintura creada, en qué tiempo, el mensaje contemporáneo. Y la misma pintura que tenemos nosotros en el libro de Apocalipsis es exactamente igual. Nosotros necesitamos tomar unos pasos atrás y darnos cuenta de lo que Juan está tratando de decir en este libro, y asimismo de que él no escribió todo lo que no se le ocurrió todo lo que está en el libro. El lenguaje que usa Juan es idéntico al lenguaje que él obtuvo del profeta Ezequiel en su libro. Los paralelos son increíbles. Lo que escribió Daniel también, lo que escribió también Isaías, Jeremías inclusive, y algunos otros que contribuyeron en cierta manera a la producción del libro de Apocalipsis. No que hayan estado vivos en esa fecha, pero realmente Juan tomó lenguaje antiguo testamentario y lo repitió en el libro de Apocalipsis, tratando de dar un mensaje a una iglesia que iba a encontrar un día de juicio, el día del Señor, un día del juicio en el año 70, cuando Jerusalén cayó. En nuestra iglesia me escuchan ustedes hacer mucho énfasis con respecto de la fecha del año 70. Y esto es porque esa es la fecha donde el Antiguo Testamento falleció, donde el Antiguo Testamento murió, donde Dios se divorció o terminó con ese Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, e inauguró a través de la sangre de Jesucristo el Nuevo Pacto. Bueno, Él lo inauguró en la cruz, es cierto, pero ese Antiguo Pacto todavía estaba colindando, estaba todavía viviendo contiguamente con el Nuevo Pacto. Date cuenta de algunas cosas que ya no checan. Después de la cruz, el sacrificar un borreguito ahora es algo molesto a Dios. Es algo que a Dios no le agrada, porque el sacrificio perfecto ya fue llevado a cabo. Entonces, el volver a sacrificar un borreguito ya ahora es algo que Dios rechaza, porque la sangre de Cristo ya ha sido derramada, y el hacer otra vez eso está rechazando el sacrificio de lo que Jesús hizo. ¿Me va siguiendo? Entonces, es importante el poder considerar en dónde están las cosas históricamente en la Biblia y el poder entender la Biblia de acuerdo a quién fue destinada la carta. Estaba comentando la semana pasada que para poder leer la Biblia o para leer el libro de Apocalipsis o cualquier otro libro,
uno tiene que tener 3 diferentes facetas. Tienes que tener la faceta de teólogo, donde estás tú comprendiendo el carácter de Dios y estás aprendiendo a sus pies y tratando de comprender el carácter de Dios para tu vida o el corazón de Dios para tu vida. Tienes que tener el aspecto de historiador, en donde no puedes ignorar la historia. La Biblia tiene un contexto histórico. Fue escrita a un grupo de gente en un cierto tipo de historia. Inclusive desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando a gente judía. Y el Apocalipsis tiene mucho que ver con la raza judía. Entonces es importante el poder familiarizarnos con su historia y familiarizarnos con sus costumbres y su tiempo para nosotros poder comprender realmente lo que la carta quiso decir. Y también tiene el aspecto místico. Nosotros tenemos que tener ese aspecto místico, el aspecto espiritual, en donde nosotros somos llevados de la mano del Espíritu Santo y Él nos revela las cosas de la manera en la que Dios quiere que nosotros comprendamos, porque de otra manera nos perdemos. De otra manera nos volvemos demasiado legalistas o nos podemos volver demasiado cuadrados e inclusive llegar a decir herejías, porque no todo queda en la historia. Dios puede sacar versos de contexto, fuera de contexto y traerlos a nosotros en cualquier momento. Entonces, con esta breve introducción, quiero llegar al corazón del mensaje que les quiero mencionar el día de ahora. Nosotros tenemos que entender que toda la Biblia tiene un propósito y el libro de Apocalipsis tiene también un propósito. Todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen un solo mensaje y este es llevar a la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis también tiene el mismo mensaje, lleva a revelar a Jesucristo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos muchas cuestiones periféricas alrededor. Como por ejemplo, de aquí a que uno llega al Apocalipsis, estudiando toda la Biblia, hay muchas polaridades en el cuerpo de Cristo, en el cómo nosotros creemos las cosas. Por ejemplo, estamos hablando de sufrimiento, tenemos que vivir en sufrimiento o tenemos que vivir en prosperidad. Y ambos campos se atacan mucho. Los campos donde están los creyentes sufriendo, atacando a la gente que vive próspera y que son cristianos. Le echan muchos tomates a predicadores que hacen mucho énfasis en el aspecto de la prosperidad. Y también he escuchado de gente que está próspera que le echan tomates a las personas que están sufriendo o que hacen la doctrina del sufrimiento como su estilo de vida. Y realmente yo veo en la palabra de Dios que hay ambos, porque hay versos donde habla, no puedes negar que hay versos donde habla de prosperidad, pero la prosperidad tiene un contexto. No estoy hablando de enriquecerse, estoy hablando de ser próspero, tema para otro día. Pero la Biblia habla acerca de ser próspero, pero también habla acerca de sufrir. Es ambas, y es dependiendo la circunstancia y el momento en el que uno vive en la vida. ¿Se trata de ser rico o se trata de ser pobre? Es ambas. Porque mientras que el ser pobre no es señal de ser espiritual, tampoco ser rico es señal de ser espiritual. Pero Dios puede dar, eso depende de la circunstancia, el tiempo y la gracia de Dios. ¿No dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero este verso tiene el contexto, y el contexto es vivir en riqueza o en pobreza. Pablo lo dice. Dice, sea que viva en riqueza o en abundancia, o que viva en pobreza o en falta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no me cambia el apellido. Sigo siendo cristiano, sigo proclamando las buenas nuevas. Entonces, ¿será de que nos reunimos en iglesia o que en el templo o que somos la iglesia en la casa? Y la verdad es que es ambas, porque tenemos que tener el valor por congregarnos juntos, pero tenemos que tener el valor también donde 2 o 3 están reunidos. Entonces veo los campamentos que estamos peleando los unos contra los otros. ¿Es predestinación o es libre albedrío? Que es una de las cosas que son mucho más importantes. ¿Será que el hombre tiene la capacidad de tener opción y de escoger si es salvo o no es salvo? ¿Será que Dios ya lo escribió en la eternidad porque lo sabe todo? Entonces nos distraemos en esas cosas y esos campamentos siguen peleando y se enfocan en estas cuestiones particulares. Lo que nosotros en nuestra iglesia predicamos de que muchas de las cosas escritas en Apocalipsis, todo Mateo 24, Daniel capítulo, no me acuerdo si es 7 o 9, pero Daniel también, y muchas partes que en la Biblia que hablan de un final, no hablan del final del mundo, hablan del final del mundo judío. Los últimos días son los últimos días mosaicos, los últimos días de las promesas de Moisés.
de la ley de Moisés. Y a partir de ahí comienza el tiempo del reino. Lo único que escandaliza a mucha de esa gente, o a mucha de nuestros hermanos, de nuestros amados, es de que el reino de Dios no era de un día para otro, es progresivo, va avanzando de un día a otro, va creciendo y no tiene límite, no tiene fin, sigue creciendo. Entonces, pero hay gente en el campamento también del reino de Dios, en donde ellos no lo creen así, piensan de que todo esto va a ser en el futuro, seguimos viviendo en esos últimos días y va a haber una destrucción pronta y lo que sea. Entonces, aún en medio de esto, en medio de esta polaridad que se reúne a todas las polaridades, todo tiene que tener un propósito. Y a veces nos enfocamos tanto en nuestro lado, donde nosotros creemos, que perdemos el mensaje que realmente Jesús nos quiso decir. Entonces, sea que sea de un lado del campamento, del otro lado del campamento, nosotros tenemos que recordar de que el evangelio siguen siendo buenas nuevas. Mira, hace unos años, uno de mis pastores estaba predicando y estaba diciendo, vamos a suponer que viene un profeta, uno de los profetas más confiables de los que tú conoces, aquel que realmente le crees cada vez que dice una palabra profética. Y este profeta viene con palabra de Dios y te dice, en 3 años vas a divorciar a tu cónyuge y no hay nada que puedas hacer al respecto. Tu matrimonio va a venir en un colapso y en 3 años tu matrimonio se va a destruir. Es una suposición. Entonces, sabiendo que es un profeta de confianza y sabiendo que su palabra viene de Dios, ¿cómo será ahora tu vida con tu cónyuge, sabiendo que en 3 años no hay nada que puedas hacer y tu matrimonio llega a un divorcio? Entonces este pastor estaba mencionando desde el púlpito, ¿por qué le hacemos eso a nuestra iglesia? Dándoles mensajes de augurio y de destrucción. ¿No creen que eso cambia nuestra actitud hacia salvar el planeta, hacia predicar el evangelio a la gente, la manera en la que yo vivo todos los días, ya que en tanto tiempo llega el fin? Es interesante porque más y más son los reportes de gente que termina en el hospital porque tienen una crisis nerviosa por todo lo que está ocurriendo, porque en su mente tienen que el final ya llegó. Y mientras que en todas las cartas que veo en el Apocalipsis, en Mateo 24 y en muchos otros lugares, habla acerca de la destrucción de los judíos en el año 70. Eso lo quiero hacer hincapié bastante claro, porque es el contexto histórico y no puedo sacar esas cartas de allí. Mencionaba la semana pasada de que eso no quiere decir que pueda volver a suceder a otra nación. Puede llegar a suceder. Estamos experimentando en este momento en el mundo naciones que están sufriendo grandemente, que para ellos el apocalipsis ya llegó. De hecho, el lenguaje que yo leí del problema que está ocurriendo en Líbano, que para mucha gente su apocalipsis ha llegado, porque es el fin de su mundo. Y asimismo, cada persona que llega al fin de sus días, personas que llegaron a su último respiro en este año 2020, llegaron a su apocalipsis, llegaron a su fin. Pero la Biblia no habla del fin del mundo, habla del renacer del mundo. Habla de la iglesia trabajando hasta que el Señor regrese. Sea que el Señor venga en un rapto, que tú creas en el rapto, o sea que no haya rapto, pero que venga la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga a ver a su iglesia. Sea que creas de una manera o de otra manera, el mensaje es el mismo. No seamos perezosos, pongámonos a trabajar. Mi esposa me estaba comentando esta mañana acerca del libro de Tesalonicenses, donde en Tesalónica la pobre iglesia le dijeron que el día del Señor ya había venido y que ellos se quedaron. Entonces Pablo ahora tiene que consolarlos y tiene que decirles que no es así, que el día del Señor todavía viene, que viene ese momento en el cual el Señor va a hacer todas estas cosas que Él ha dicho y entonces ahora Él está tratando de restablecerlos. O sea, este problema es muy viejo y para cada generación les ha llegado un apocalipsis. Cada generación ha querido adoptar a sí misma el tiempo del apocalipsis. Yo me acuerdo uno de mis pastores cuando yo estaba muy chico. Me acuerdo sus palabras. Decía, de 1986, hermanos, no pasamos. De 1986 no pasamos. Y tantos años pasaron en el 86. Vino el Y2K donde predicamos que en el año 2000 el Señor iba a venir. No sucedió.
Viene el tiempo que la profecía de Nostradamus, hasta Nostradamus tenía que ver con ello. Después que el calendario maya, o el calendario azteca, no creo que era, y ahora las lunas rojas, y seguimos con estas falsas profecías, estas falsas maneras de entender, porque estamos obsesionados en un aspecto donde Dios ha escogido permanecer en silencio. Y yo sé que hay muchas personas que están soñando, que están profetizando, que están diciendo, pero ese no es el mensaje de la palabra de Dios. Regresando a la palabra de Dios, y quiero comentarte dos cosas que la palabra de Dios dice con respecto de lo que tenemos nosotros que hacer hoy en día. Y este es el corazón de mi mensaje. Te voy a llevar a Mateo 16, 13. Entonces lo voy a leer aquí. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice Jesús. Entonces Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino a Pedro con mucho ímpetu y con mucho, diciendo lo que piensa, ¿no? Brincando y diciendo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahora, cuando Dios le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es bien significativo porque de Pedro ahora le cambia el nombre, bueno, de Simón ahora le cambia el nombre Pedro, que esto significa roca. Pero no quiere decir que Pedro es la roca de la iglesia o que Pedro es el fundador de donde Dios iba a construir la iglesia, sino que Dios le está poniendo un mensaje a Pedro de que ahora sobre esta roca se va a edificar la iglesia de Jesucristo. Y esta roca no es ningún mensaje en particular, no es ninguna situación periférica, es de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, no la revelación de ningún anticristo, no ninguna polaridad de predestinación ni de prosperidad o de sufrimiento o de ser rico o pobre o preterismo parcial o futurismo o ningún tipo de teología periférica. Es el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de las buenas nuevas es Jesucristo y solo Él crucificado, resucitado y teniendo la esperanza que Él va a venir otra vez a nosotros. Sea que nos venga a recoger o que venga a checar el trabajo que hicimos, pero Él va a regresar. Entonces, no puede llegar a suceder algún problema con otra nación, puede llegar un apocalipsis aquí a nuestro amado país de Estados Unidos. Puede ser que llegue al país donde tú estás, no importa. Eso no cambia el mensaje del Evangelio. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y si uno tiene esto en perspectiva y no las doctrinas periféricas, entonces uno puede durar aún el desastre y llegar a nosotros. Pero yo no voy a poner mi fe en que ese desastre va a estar allí. Yo no voy a poner mi fe de que los últimos días lo que le pasó a los judíos es lo mismo que me va a pasar a mí, porque esto es sacar la Biblia fuera de contexto. ¿Puede llegar a suceder algo en el futuro? Definitivamente, pero Dios ha escogido permanecer en silencio. Nosotros podemos escoger podemos interpretar la Biblia como nosotros queramos. Entonces es importante que nosotros entendamos de que todo lo que oímos ahí alrededor necesito traerlo de regreso a la palabra de Dios. Te voy a dar otro verso más. Este otro verso lo voy a sacar de Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Entonces, este es Juan, que ahora cae postrado delante de quien le está dando la revelación en Apocalipsis. Entonces dice, caí a sus pies para adorarlo. Este es el ángel que le está revelando todo esto. Y me dijo este ángel, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Toda la profecía que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis,
Todo el mensaje de lo que está escrito habla acerca de Jesús y apunta a Jesús. El mensaje de la Biblia habla de Jesús. Cada vez que la presencia de Dios se manifiesta, habla acerca de Jesús. Cada vez de que viene algo fuera, viene del Espíritu Santo y sale por tu boca, es el mensaje de Jesús. Y este debe permanecer como el espíritu de profecía, aquello que está hablando realidades, aquello que está mostrando cómo va a terminar todo. Todo es Cristo, Cristo y siempre Cristo. Él es el alfa y la omega, donde empieza y termina todo. Él es el que nos sostiene, sea que nos toque prosperidad o que nos toque sufrimiento. Él es aquel que es responsable de juzgarnos, sea que sea predestinación o que sea libre albedrío. No importa tu doctrina periférica, estamos fundados sobre la roca. Si tú basas tu ministerio o tu manera de hablar o tu profecía en doctrinas periféricas, estás basándolo en grava, estás basándolo en piedrecitas, no en la roca, porque la roca es Cristo. Es cierto, todos nosotros tenemos una manera de creer. En Centro Cristiano Moré, nosotros aquí creemos que mucho de esto es histórico y todavía el Señor viene. Por eso se le llama preterismo parcial. Nosotros creemos que mucho ya está en el pretérito, mucho de esto ya está escrito, ocurrió. ¿Puede volver a ocurrir? Definitivamente. Pero no es agarrar esas profecías que ya están escritas en esos libros y decir, todo esto va para el futuro. Es un error total exegético. No se puede hacer. Mas, sin embargo, puede llegar a ocurrir también. No nos vamos a ensoberbecer con los judíos de que ya fueron destruidos y ahora nos toca, porque Pablo dice, no sea que ustedes, que son un injerto que es extraño a la planta, un injerto silvestre, que si Dios lo hizo con la planta natural y arrancó esa rama de la viña, no vaya a ser que haga lo mismo con ustedes si se ensoberbecen. Entonces, a lo que voy es esto. Cuando yo veo gente que está desesperada porque piensan que el fin se arrecina, cuando piensan y están predicando y están profetizando que nuestra nación se va a caer, que tu nación donde tú estás va a terminar destruida, yo creo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y esto es porque Dios nos ha llamado a estar en ambientes como Daniel a Nabucodonosor, como Esther a Altajerjes, como Esther a Babilonia, como muchos de estos hombres y mujeres de Dios, campeones del Señor, que fueron a transformar naciones, que fueron a darles un chance más de arrepentimiento, que fueron a darles el ejemplo de Dios para que estas naciones cambiaran. Ese es el mensaje, las buenas nuevas, a través de una vida que brilla de amor, una vida que mueve las cosas, que cambia corazones, que pone contrastes para que el ser humano haga una decisión cabal, si quieren seguir a Dios o no quieren seguir a Dios. Pero si todo lo que sale de nuestra boca es únicamente la última película de terror que acabamos de mirar, la última profecía que alguien acaba de dar, el último sueño que alguien tuvo, pero no nos entramos a lo que realmente el mensaje de la palabra es, creo que estamos mal representando a Dios y estamos mal representando su corazón. Yo sé que hay mucha pasión y mucho deseo de que el Señor regrese, mucha pasión por lo que está pasando en las naciones, pero nosotros, la iglesia, somos la respuesta. Nosotros somos llamados a ir a ese callejón oscuro y traer el orden, como si fuéramos policías, con la pistola en la mano, e ir a ver dónde están esos rufianes de la maldad, del reino de las tinieblas, causando desastres en un vecindario. Pero en lugar de eso vamos nosotros como víctimas, esperando cuál de estos rufianes nos va a asaltar y nos va a terminar destruyendo. Y eso es lo que ha causado la doctrina popular hoy en día. Nos ha causado temor y nos ha causado parálisis. Porque la palabra de Dios son buenas nuevas. Aún los aspectos más difíciles y los aspectos de juicio traen buenas nuevas con ello. Y eso es si nosotros podemos poner a Jesús como el centro de toda profecía, como el centro de todo lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde nosotros vamos. No hay desesperanza. Primera de Juan nos prohíbe que nosotros tengamos miedo al anticristo o al falso profeta, que dice que ya los vencimos porque más grande es el que está en mí que el que está allá afuera en el mundo. Entonces yo puedo leer la carta de Apocalipsis y puedo leer que realmente esta es la revelación de Jesucristo. Si yo entendiera la poesía y la manera de entender de los judíos, de cómo ellos escribieron esto, el ritmo de la carta, el cómo todo esto, ninguno de nosotros somos eruditos,
Pero todas estas cosas que nosotros pudiéramos compilar y pudiéramos ver, viéramos esa foto, esa pintura del libro de Apocalipsis y pudiéramos tomar unos pasos un poco más atrás, veríamos el rostro de Jesucristo. Nos hemos enfocado en la bestia, en el dragón, en la destrucción, en los alacranes con cara de hombre, yo no sé qué tanto. Hay todo esto que está allí, la estrella de ajenjo, todo este sufrimiento, las copas, las trompetas y todo eso. Bueno, todo esto tiene su simbolismo y tiene su propósito. Pero si nosotros tomamos unos pasos más atrás y pudiéramos ver el cuadro completo del libro de Apocalipsis, veríamos el rostro de Jesús, porque es la revelación de Jesucristo. Pero ¿en dónde queda todo este juicio y todo esto? Bueno, todo esto tiene su contexto. Y como les digo una vez más, aquí en Moré nosotros creemos que todo esto es un contexto histórico. Sin embargo, para las naciones que están sufriendo allá afuera, en lugar de que yo vea una nación colapsar y ver y decir, esto confirma mi teoría, que el Señor viene, y eso lo tomo yo más como algo completamente en contra del corazón de Dios. Porque si yo veo una nación colapsar, o yo tengo un sueño de una destrucción, o tengo un sueño de un colapso, o tengo un sueño de un juicio, yo debo de tomar la actitud que el fiel Abraham tomó, que el fiel Moisés tomó, que muchos de los fieles de Dios tomaron, interceder por esa nación para que no caiga, para que no venga ese fin a ellos, porque hay mucha gente que tiene que huir de Cristo todavía. Yo tuve un compañero hace muchos años que él vino a mí y me dijo, yo tuve un sueño donde había una guerra civil en Estados Unidos y la nación se destruía de dentro para afuera. Y me acuerdo que yo hablé con eso, fue hace muchos años, fue más de una década atrás. Entonces yo le contesté a este muchacho y le dije, cuando Dios te da un sueño, es para que tú intercedas como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. No es para que vayas y te pares detrás de un púlpito y les digas que ya viene el fin. Es para que tú intercedas porque a ti te fue confiado algo del Espíritu de Dios, si es que realmente Dios se lo reveló. Pero entonces es para que tú intercedas para que no sea así. Dios te está confiando algo, está buscando a alguien quien interceda, quien haga algo, quien ponga su vida y se ponga en la brecha porque viene juicio en contra de una nación. Si nosotros hiciéramos esto por nuestra nación, el Señor cambiaría todo. Porque dice así su palabra, que si se humillara mi pueblo, yo vendré y sanaré su tierra. Entonces, yo creo que nuestra actitud debe de ser muy diferente. En lugar de asociarnos a la voz del miedo y del espanto, que nosotros podamos entrar y ver dentro de ese mensaje qué es lo que realmente la intención del corazón es. Qué es lo que es realmente el rostro de Jesucristo en medio de todo esto, para que nosotros veamos cuál es realmente su intento y su corazón, y entonces nosotros podamos decir su palabra correctamente. Hablar la verdad en amor, porque hablar la verdad sin amor mata. Hablar la palabra de Dios sin amor mata. Eso te lo pruebo con Mateo capítulo 4, cuando estaba Jesús siendo tentado por el enemigo usando la misma palabra de Dios para matarlo, para tirarlo de la cúspide de un templo. Pero se trata de entender la palabra de Dios correctamente y hablarla en amor para que lleve su causa y su efecto correcto. Un profeta que respeto mucho, Dan McCollum, dijo una vez, el poder hablar la palabra de Dios sin el corazón de Dios es una violación de lo profético. No es correcto hablar lo primero que se me venga a la mente sin procesarlo en mi espíritu, sin procesarlo en mi corazón. Y hablo de sueños, de visiones, de todo esto. Necesito procesarlo en oración y procesarlo con el Señor antes de ir y regar un mensaje allá afuera entre la gente. Algo que me fue dado en privado para mí, para yo hacer algo al respecto. Entonces, esto es el mensaje para nuestra iglesia, para aquellos que nos están escuchando. Y es con el propósito de darte esperanza. No con el propósito de tirar piedras a nadie. Al contrario, se trata de unir a la iglesia. Se trata de que estemos todos enfocados. Yo puedo convivir con aquel que piensa diferente, puedo convivir con aquel que cree diferente, porque realmente todos somos hermanos. Tal vez él cree en el preterismo, este cree en el futurismo, tal vez este cree en el libre albedrío, este cree en predestinación, este cree en la prosperidad, este cree en el sufrimiento, pero todos tenemos que concentrarnos en el mismo blanco, Jesucristo y el crucificado. Realmente en el mensaje que toda la Biblia y el libro de Apocalipsis dice, Jesucristo y su testimonio es el espíritu de profecía.
Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y sobre esta roca Él edificará su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre de ella. Si tenemos miedo a los últimos días, lo que nosotros le llamamos los últimos días, o tenemos miedo de juicio, el amor no ha sido perfeccionado en nosotros. Porque más grande es el que mora en mí que aquel que está en el mundo. Y hemos vencido al anticristo y al falso profeta. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir mis días en fe? ¿Cómo puedo yo vivir mis días con esperanza, realmente siendo luz y reflejando el corazón de Dios? No le quites las buenas a las nuevas. No le quites el mensaje de alegría y de gozo del corazón de Dios. No le quites el hecho de que Jesús no vino a condenar al mundo, pero vino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Busca cuál es realmente el corazón de Dios. Yo sé que hay mucha pasión y muchas cosas revueltas en el corazón de uno cuando oye esto, pero yo siento que tengo mucha pasión por mi manera de creer, tengo mucha pasión por mi predicación. Yo he dicho tantas cosas. Refina tu mensaje. Tenemos que estar fundados en la roca, no en grava. Todo el resto son grava. Todo el resto son asuntos periféricos que se van a aclarar conforme el Señor vaya abriendo las cosas en los tiempos. Pero por ahora todos, y esto nunca va a cambiar, siempre vamos a tener que estar enfocados en el mensaje de Jesús. Porque sea que nos toque tiempos de prosperidad o tiempos de sufrimiento, el punto de perspectiva es el mismo. Jesús es mi norte. Y sea que me toque sufrir, sea que me toque prosperar, sea que mi vida termine como el apóstol Juan, que vivió y murió de viejo, o que me toque vivir como los apóstoles y que ellos murieron en sacrificio, en martirio. De todas maneras, Jesucristo y su testimonio es lo que me impulsa a seguir en esa profecía, lo que me impulsa a continuar hasta mi último día, hasta que me llegue a mí el día del Señor. A lo que me refiero es de que el día del Señor, independientemente de cuántos días del Señor han habido, porque han habido varios y va a haber otro, esto es un tema muy profundo teológicamente, pero de cualquier manera nosotros también vamos a tener un día del Señor y ese es el día que el Señor nos llame con Él. Independientemente de todas estas cosas, para terminar yo quisiera recomendarte que veas los videos de Bible Project o el proyecto de la Biblia. En estos videos, me gustan más en inglés que en español, pero en estos videos Tim Mackie, el teólogo que está detrás de este proyecto, él menciona de que nosotros vivimos conforme a la esperanza que nosotros percibimos. Entonces, si yo tengo una visión antiguo testamentaria de Dios, de un Dios que está enojado, que está soltando su ira sobre la humanidad por el estar en pecado y todo eso, entonces yo actúo de esa manera en mi vida y me vuelvo así con los demás, porque así tengo mi perspectiva de Dios. Y dice la Biblia que solo en Cristo ese velo es quitado. Entonces, si yo tengo ahora otra perspectiva, que es donde Jesús quita ese velo, donde yo realmente puedo ver el corazón de Dios, y veo que Dios está aquí usando su iglesia para que nosotros podamos traer el mundo a los pies de Cristo, donde Dios quiere reiniciar este mundo en lugar de matarlo, en lugar de destruirlo, donde la ira de Dios no se ve ahora como se veía en el Antiguo Testamento. Entonces yo tengo una esperanza, tengo algo diferente que yo puedo empezar a emular o a brillar hacia la gente. Este mundo necesita esperanza. Entonces yo te recomiendo que pongas tus ojos en Jesús, que tú veas la Biblia con unos ojos de esperanza, con ojos de fe, esperanza y amor. Lo que Cristo ha hecho, lo que siempre hemos dicho aquí en More, todo lo que veas en la Biblia tiene que ser filtrado a través de Jesucristo, sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, porque Jesús es la expresión perfecta y exacta del Padre. Y toda la Biblia llega a Jesús, y de Jesús parte absolutamente todo. Entonces, ese es el mensaje del día de ahora. No te pongas triste, no te pongas alterado por tantos sueños y profecías y videos, sobre todo en redes sociales, donde están proclamando el final y dan fechas y dicen destrucciones y todo eso. Dios no es un Dios de augurios. Escúchame bien. God is not a God of omens. Dios no es un Dios de augurios.
El sentimiento que te queda después de que tú escuchas algo así, te queda un sentimiento de asusto, de espanto, de no puedo hacer nada al respecto. Te sientes como que te pintaron encima y no sabes cómo quitarte esta pintura de encima. Es un sentimiento de desesperanza que no proviene de Dios. Cuando Dios te da un sueño o te da algo en particular para que tú lo tengas, te da un sueño particular, sea un sueño de juicio o una revelación, sea Dios mismo que te diera una revelación de algo que quiere hacer para una persona, para una nación, para un pueblo, Dios te está confiando algo en tu corazón para que tú lo proceses delante de Él y te pongas como el fiel Abraham o el fiel Moisés para interceder para que eso no suceda. Entonces no es para que te pares detrás de un púlpito, como dijimos antes, y entonces espantes a toda la gente que no hay esperanza, no hay nada que puedan hacer y que todo se va a destruir. Ese no es el propósito de la profecía. Léelo bien en la Biblia. El propósito de la profecía es para edificar, para exhortar, para poder levantar y animar a la gente. Ese es el propósito de la profecía, el propósito de la palabra de Dios. En fin, entonces no pierdas el aliento por nada de esas cosas. Al contrario, mantén tu corazón centrado en la palabra de Dios y vamos a buscar expandir el reino de Dios en la tierra como es en el cielo. Buscar su voluntad. Y el Señor, una vez que estemos buscando su reino y su justicia, Él añadirá todas las cosas como Él ha prometido. Vamos a orar. Señor, te pido por nuestra iglesia, por todo el que nos está escuchando, te pido porque tú traigas entendimiento en nuestras vidas, te pido porque tú des paz entre tantos mensajes allá afuera, entre tantas cosas que se están diciendo. Te pedimos, Señor, porque tú traigas la luz de tu verdad, lo que está escrito en tu palabra, la palabra que realmente viene del Espíritu Santo, y que tú puedas hacernos correr con ese mensaje, con esa esperanza. Que tú llenes de paz y de esperanza a nuestra nación. Te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos porque traigas paz en medio de tanta locura, que tú nos ayudes, Padre, para poder ser influencia en este mundo hasta que toda la masa se leude. En el nombre de Jesús. Te pedimos que tú des paz a todas las personas que viven con miedo ahora mismo y que son cristianos. Nosotros no somos víctimas. Nosotros somos personas que nos has llamado un real sacerdocio, una nación santa, para poder llevar el mensaje del reino de la luz a un mundo lleno de tinieblas, hasta que toda la masa se leude. En el nombre de Jesús, te pido porque tú guardes todos nuestros corazones y que tú nos enseñes en tu palabra que toda la Biblia se trata de Cristo. Aún el libro más difícil de leer, como el Apocalipsis, todo se trata de Cristo. Y no hay nada que temer si estamos nosotros fundados en tu amor. En el nombre de Jesús. Asimismo, si tú eres una persona que no has entregado tu corazón a Jesús, todos nosotros, para que nosotros podamos conocer a Cristo, no se trata nada más de confesarlo una vez, sino se trata de que si realmente lo has confesado, que tú vivas por el resto de tu vida para Él. Mientras tengas aliento y tengas uso de razón, vivir ahora considerando a Dios. Y esto es invitando a Jesús a que viva en tu corazón y que le permitas a Él para que Él ahora empiece a influir tu vida, para que Él te muestre con su palabra el cómo vivir, para que Él pueda hablar a tu corazón y tú puedas caminar la vida del cristiano. Es algo hermoso, no es limitar tu vida en ningún aspecto, al contrario, es recibir vida y vida en abundancia. Si tú nunca has hecho esto, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero recibirte ahora en mi corazón y te pido que tú me ayudes a caminar tus pasos. Que ahora, recibiéndote yo en mi corazón, ahora tú puedas vivir tu vida en mi vida. Que ahora tú hables a mi corazón y me enseñes a vivir como tú lo harías. Límpiame de todos los males que he hecho y ayúdame, Señor, a caminar en pos de ti. Ayúdame a tomar decisiones correctas con mi vida y ayúdame a encontrar a un conglomerado de gente con el que me pueda reunir y con quien pueda encontrar tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Estamos aquí con ustedes en Centro Cristiano Moré. Escríbenos si necesitas ayuda, escríbenos si necesitas consejo pastoral, escríbenos si este mensaje te beneficia y te ayuda. No tengas miedo, sigue adelante, te amamos, te bendecimos y le pedimos al Señor que te llene de mucha esperanza, de mucha vida en tu casa y con todos los tuyos. Así que bendiciones, mis amados, que pasen una hermosa semana. Hasta luego. Bye.